y charlamos con Gustavo Segre, que es socio director de Center Group y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista. Hola Gustavo, Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poco qué está pasando en Brasil, porque desde la distancia luce sumamente interesante. Sí, interesante, preocupante, complicado. Desde lo político te diría que es el peor momento del Partido de los Trabajadores, sí, de la presidenta Dilma Rousseff, y seguramente desde lo judicial el peor momento para el presidente o expresidente Lula. Digo presidente porque no se sabe muy bien quién manda, si es Dilma o es Lula, ¿no? Pero lo cierto es que está muy complicado porque la semana pasada un senador del Partido de los Trabajadores, que era jefe de la bancada del bloque de partido en el Senado, de mucha confianza de Lula y de Dilma, aceptó ser arrepentido en la causa de Petrobras y dijo un montón de cosas que complican seriamente a Dilma y a Lula. Sí. Y además de él, bueno, la policía por supuesto tomó cartas en el asunto, está investigando, hizo la 24ª operación dentro del proyecto y proceso judicial de Petrobras y llevó en forma coercitiva al expresidente Lula a declarar. Que eso es lo que se critica un poco, ¿no es cierto, Gustavo? ¿Cómo? Que eso es lo que se critica un poco, tal vez apresuradamente. Yo no creo que haya sido apresurado y te justifico por qué. No, digo, apresurada es la crítica, Apresurada sí, está bien, pero vos fíjate lo siguiente, cuando sale Lula a reclamar que se había sentido prisionero y el partido a decir que era una barbaridad, que si le hubieran avisado le hubiera ido, lo cierto es que ya lo habían citado el 17 de febrero a él y a su esposa, y utilizando artilugios judiciales no fue. Y mencionó cuando le intimaron de nuevo para el día 3 de marzo que no iba a ir. Entró con un habeas corpus su abogado para que no lo puedan llevar en forma coercitiva. Claro. Entonces él estaba evadiendo. Cuando el comisario va a buscarlo y le hace el allanamiento por algunos elementos de su propiedad, lo invita a ir a declarar. Y él dice que no va a ir, que de ahí sale esposado y que si quieren que le tomen la declaración ahí. Y ahí le muestran la orden de coercitiva, la orden de llevarlo por la fuerza. Y en ese momento es que se da cuenta y consulta a sus abogados y los abogados le indican que era mejor ir. De manera que él fue invitado gentilmente y él no quería ir. Entonces todo ese aparato publicitario que hizo es un pase de propaganda. Él está tratando de resolver políticamente, sacando a los militantes del Partido de los Trabajadores a la calle, que lo defiendan, algo que él se tiene que defender judicialmente. Eso tiene que explicar. Eso te iba a traer como segundo punto, la verdad, y que es prueba de cierta, no sé si tanto como prueba de culpabilidad en sí mismo, pero de que tanta confianza en solo el debate judicial no tiene. No, pero además, ahora se descubrieron más cosas. Vos fíjate que se descubrió que el departamento de al lado, de donde Lula está residiendo, que en realidad está junto con el departamento que Lula vive, está alquilado. Alquilado al primo de uno que está preso en Petrobras. O sea, cada día se va sacando cosas que más complican al presidente. El Ministerio Público ahora le pidió a las empresas que lo contrataron para dar conferencias, que es el conferencista del mundo, totalmente, que muestre cuáles son las conferencias. Si vos lo contratás a Lula para sacar una conferencia, una fotito se acá. Mínimo está el video de YouTube, ¿no? Algo, no sé. Y eso no está. ¿Cuál era la modalidad de corrupción que se les endilga? Sé que varias, pero alguna nos recuerda a Jaime acá en la Argentina, por eso. La modalidad era bastante simple. Las empresas que operaban con Petrobras sobrefacturaban, pagaban impuestos por el valor total y el excedente, si era el valor 100, cobraban 103. Y sobre esos 3 pagaban impuestos, por supuesto, y una parte le repasaban al Partido de los Trabajadores y otra parte lo dividían entre algunos corruptos individuales. Esa era la modalidad. También se le endilga que las empresas, como materializando una coima o un retorno, le construyeran las propiedades a Lula o se las mejoraran. Sí, y esas propiedades él dice que no son de él. Claro. O sea, Lula de repente comenzó a trabajar de decorador de interiores en propiedades que no son de él. Y de esa manera dejó 2 propiedades fenómenos, ahora dice que se las regalaron, pero una propiedad vale $2 millones. Eso es el equivalente a 23 canchas de fútbol, el tamaño del sitio de la chacra que tiene Atibaia. Y hay empresas que le pagaron para que guarde algunos pertenecientes de él.
es muy confusa la situación. Yo te diría que es bastante complicada, tiene mucho para contar. ¿Qué le pasa a Brasil que puede recién ahora? Porque ayúdame con esto, el escándalo anterior fue el Mensalão, algo así. Mensalão, ¿no? Exactamente. Eso mismo, sí. Bueno, ahí había como el acuerdo de que todos robaban para Lula, pero Lula era intocable. Yo no sabía. Lula no sabía de nada, yo no sabía. Pero ahí era el partido, ahí era una cuestión partidaria, no había ninguna prueba de que había corrupción para beneficiarse personalmente. Pero lo que voy es a la insistencia social por decir, Lula no sabía lo que era imposible no saber, que todos robaran para él, ¿no? Pero de un acuerdo se lo dejó impoluto. ¿Qué pasa ahora? Que esa misma sociedad empieza a poder escuchar que su ídolo, tal vez de antes, ¿no? Por ahí no era todo lo pulcro que parecía ser. Y eso es lo que está desmotivando a mucha gente a continuar apoyándolo. Porque uno se da cuenta que le están tomando de tonto. Sí. Sí. Y eso es lo que le está restando apoyo. Vos fíjate que el sábado, cuando Dilma visita a Lula, no había tanta gente en la calle apoyándolos, ¿no? Sí, sí, eso te escuchaba, creo que hoy decirlo, que eran muy pocos, ¿no? Muy poca gente. Entonces, esas son cuestiones que uno debe ponderar. Y no debemos olvidarnos, el domingo está previsto una manifestación que parece ser muy masiva, en que la gente va a salir a la calle pidiendo que Dilma se vaya. Yo te diría que la situación de los dos está muy difícil. Es más, no sé cómo interpretar, Gustavo, la visita de Dilma a Lula, porque en realidad más que un vengo a protegerte, parece un protegeme a mí también. Sí, es preguntarle, ¿y ahora qué hacemos? Se van a ver mirar los dos y dicen, che, qué lío esto, ¿qué hacemos ahora? Sí, claramente. Sí, complicado. ¿Qué pensás de la figura del arrepentido? ¿No? Lo digo porque acá es algo que está en discusión, aparentemente estamos a la puerta de que haya un debate legislativo al respecto. Sí, pero va a ser complicado que Macri consiga aprobar la figura del arrepentido. Sí, ¿no es cierto? Sobre todo con esto que, sí, demuestra que es eficiente. No, vos fíjate que si no hubiera sido por la figura del arrepentido no tendrías nada hoy acá. Tal cual. Y la figura arrepentida siempre figura para arriba, ¿no? Es siempre hacia arriba. Ahora hay 3 arrepentidos, además del senador Delfín Amaral, que pueden poner en jaque al gobierno y a Lula, que es Pedro Correa, presidente del Partido Progresista, muy vinculado al tema Petrobras, Leo Piñero, presidente de la OAS, que arregló las propiedades que según Lula no son de él, y el último y más importante es José Carlos Bunlay, que es un amigo de Lula, que entraba a la Casa de Gobierno sin avisar y sin ser anunciado, y que está preso. Claro. Sí. Falta Joan Santana y su esposa, que son los marketineros que apoyaron a Lula en las campañas. O sea, el tema va a ser realmente muy complicado, porque además esta gente ve que se la está jugando, y se la está jugando por una persona que es Lula, que está viviendo una vida fantástica, y que parece intocable. Qué bárbaro cuando las sociedades te hacen ese clic, ¿no? Que decía que me estaba defendiendo, en realidad está pidiendo que yo lo defienda a él en un superestatuto de impunidad para que pueda hacer las cosas que si yo hago voy preso, ¿no? Es ahí bien complejo. En algún momento se mencionó cierta connivencia, ciertos ductos de negocios con funcionarios argentinos, básicamente debido Jaime. ¿Qué hay sobre eso? Acá hay esos comentarios es debido Jaime Drome, pero no creo que tenga nada acá que la justicia brasilera pueda hacer algo, porque primero que no es de interés de la justicia brasilera, y segundo que debería actuar la justicia argentina, ¿no? Sí, ya nomás con escucharlo, digamos, empezar alguna especie de investigación, pero... Acá va, mira, si alguien, viste, cuando la gente dice, bueno, ¿y qué podría estudiar? Bueno, si te vas a recibir dentro de poco, estudiar para delegado policial, o juez, o abogado, o algo, porque van a necesitar o de acusación o de defensa. Así que, sí, el tema... van a faltar lugares en las cárceles, me parece. Sí. ¿Cómo ves a la justicia de Brasil para dar esta pelea? Porque tampoco es que... Sí, porque uno la percepción que tiene es que Brasil tampoco es un dechado de honestidad en su institucionalidad. No, pero ha cambiado mucho. Mucho. Mirá, hace muchos años esto no se vería. Gente presa, para que tengas una idea, 49 acuerdos de arrepentidos, 117 declaraciones por forma coercitiva, o sea, lo mismo que Lula dice que hicieron por la fuerza, fueron 117 veces. 141 prisiones, de las cuales ya hay 84 condenaciones, y si sumás todas las condenaciones, te da 825 años de prisión. La etapa esta que hizo el juez Sergio Moro es la número 24,
pero además de tener estas 24, hay 7 más en proceso, con lo cual hay muchas cosas. Mira, la gente acá se levanta temprano, abre la puerta para agarrar el diario y lo lee. Los políticos y los empresarios que están metidos en Petrobras a las 6 de la mañana miran por el visor a ver si no está la policía trayendo el diario. Claro, tal cual, sí. Qué jodido, la están pasando mal. Muy nervioso, yo creo que más de uno a la noche no duerme. Esa es la parte poética de la justicia, ¿no? De alguna manera ya la están pagando, digamos. Sí, pero es una buena, es un buen ejemplo, es una buena señal para la sociedad en que no importa cómo te llamás, no importa qué trabajás, no importa lo que hiciste, si tenés que dar alguna información a la justicia, dala, y si sos inocente, seguí tu camino, y si no, tendrás que pagar por eso. Yo creo que Lula está preocupado. ¿Qué hacemos, Gustavo, con esa otra fibra del discurso público, estos líderes en el banquillo, que es que, bueno, esto es la derecha, que viene a dar un golpe de Estado a los gobiernos del otro signo? Pero ¿cómo hacemos para que no lo crea la sociedad, digamos? Porque ese es el asunto. Yo creo que la sociedad tiene que entender por sí sola a quién creerle y a quién no. Claro. Si una persona te dice que la élite y los ricos conspiran contra los pobres y él hace parte de la élite, y cuando te muestran que en realidad te engrupió porque él robó en lugar de ayudar a mucha gente, es una cuestión de tiempo. Hay que tener paciencia. Bueno, la tendremos. Gustavo, muchísimas gracias por la charla. Por favor, que sigas muy bien. Hasta luego. Igualmente, un abrazo grande. Era Gustavo Segre, que es socio director de Center Group y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista.